Capítulo 15. Las inundaciones. El sendero que seguían ahora no iba directamente hacia arriba, a las alturas, sino que bordeaba la ladera de la montaña. La niebla aún lo cubría todo, e iba aumentando y haciéndose un poco más espesa. Las tres caminaban en silencio, ocupadas con diferentes pensamientos. Miedosa iba pensando en la promesa que acababa de darle el pastor. He aquí, yo vengo pronto, y te daré el deseo de tu corazón. Congoja y pena quizá pensaban en la respuesta que recibieron a la pregunta que le hicieron al pastor al partir. Ya sea que fuera sí o no, nadie podría decirlo, pues caminaban en completo silencio, aunque la ayuda que le daban a su lisiada compañera era, como ella lo había notado, más amable e infatigable que antes. Hacia la tarde llegaron a otra cabaña que estaba a un lado del sendero, con la marca secreta del pastor grabada sobre la puerta, de modo que si ellas sabían que iban a descansar y pasar la noche allí. Una vez dentro, notaron que alguien debió haber estado allí hacía poco, pues el fuego ardía brillante en la chimenea y una marmita con agua hervía sobre la repisa de metal cerca de la chimenea. La mesa también estaba puesta para tres y una provisión de pan y fruta encima de ella. Era evidente que esperaban su llegada e hicieron esas amables preparaciones. Pero del que hizo el camino antes que ellas no había rastro alguno. Se lavaron y se sentaron a la mesa, dieron gracias y comieron de la comida preparada. Luego, como estaban cansadas, se acostaron y se quedaron dormidas enseguida. Miedosa no podía decir cuánto tiempo llevaba dormida, pero se levantó de repente mientras todavía era bastante oscuro. Sus compañeras dormitaban pacíficamente a su lado, pero ella sabía que alguien la llamaba. Esperó en silencio, entonces una voz dijo: Miedosa, heme aquí, soy yo. Mi señor, contestó ella. Miedosa, dijo la voz, toma ahora la promesa que recibiste cuando te llamé a seguirte a los lugares altos y toma el anhelo natural del amor humano que ya crece en tu corazón cuando yo mismo planté mi amor allí, y ven a las montañas al lugar que te mostraré. Ofrécelos allí como ofrenda quemada para mí. Hubo un largo silencio antes de que la voz temblorosa de Miedosa hablara a través de la oscuridad. Mi señor, ¿estoy comprendiendo bien? Sí, contestó la voz. Ven ahora a la entrada de la cabaña y te mostraré a dónde debes ir. Sin despertar a las dos que estaban a su lado, se levantó en silencio, abrió la puerta de la cabaña y salió afuera. Todas las cosas estaban aún cubiertas de nieve y las montañas eran invisibles por completo, envueltas en oscuridad y nubes. Cuando Miedosa miró la niebla, se paró en un lugar y apareció una pequeña ventana que dejaba ver la luna y una estrella que resplandecía con fulgor. Debajo de ellas estaba un blanco pino resplandeciente. A sus pies se encontraba el saliente rocoso desde donde saltaba veloz la gran cascada a las laderas de abajo. Solo era visible el borde de la roca sobre el cual se derramaba. Todo lo demás estaba envuelto en la niebla. Entonces vino la voz. Este es el lugar indicado, Miedosa. Él lo miró y respondió. Sí, señor, heme aquí. Yo soy tu sierva, que sea como tú dices. Miedosa no se volvió a acostar, sino que se quedó en la puerta en la cabaña esperando el amanecer. A ella le parecía que ahora la voz de la cascada llenaba la noche entera y retumbaba a través de su tembloroso corazón, resonando y gritando por todas partes y repitiendo una y otra vez. Toma ahora la promesa que recibiste cuando te llamé a seguirme a los lugares altos, y toma el anhelo natural del amor humano y ofrécelos como una ofrenda quemada. Con el primer rayo del amanecer, ella se inclinó sobre sus compañeras que dormían y dijo: debemos comenzar de inmediato. Recibí la orden de subir al lugar en el que la gran cascada se derrama sobre el precipicio. Ellas se levantaron enseguida y después de comer con prisa los alimentos a fin de fortalecerse, iniciaron su camino. El sendero las conducía directo arriba a la ladera de la montaña que iba hacia la atronadora voz de la cascada.
A pesar de que todo estaba rodeado de niebla y nube y de que incluso la misma cascada seguía invisible. A medida que pasaban las horas, ellas continuaban ascendiendo, aunque el sendero era ahora más escarpado que nunca antes. En la distancia resonó un trueno y los relámpagos rasgaron el velo de niebla. De repente, allá en lo alto del sendero, escucharon el sonido de unos pies que corrían, esquivando y rozando las rocas y las piedras. Ellas se detuvieron y se arrimaron bien a un costado del estrecho sendero a fin de permitirles a los corredores que pasaran. Entonces de la fantasmagórica niebla apareció primero amargura, seguido de resentimiento, orgullo y autocompasión. Corrían como si de ello dependieran sus vidas, y cuando alcanzaron a las tres mujeres gritaron: ¡Atrás! ¡Regresen enseguida! Las avalanchas están cayendo delante y toda la ladera de la montaña se estremece como si fuera a caer también. ¡Corran para que salven sus vidas! Sin esperar respuestas, pasaron como una tromba y huyeron ladera abajo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntaron con congoja y pena, al parecer confundidas por primera vez. ¿Regresamos a la cabaña y esperamos hasta que terminen las avalanchas y la tormenta? No, dijo miedosa en voz baja pero firme, hablando por primera vez desde que las llamó para que se levantaran y la siguieran. No, no debemos volver atrás. Recibí una orden de subir al lugar en el que la gran cascada se derrama sobre la roca. Entonces habló la voz desde muy cerca. Hay un lugar preparado para ustedes aquí junto al camino. Esperen allí hasta que pase la tormenta. En la pared rocosa junto a ellas había una pequeña cueva tan baja que solo se podía entrar si lo hacían encorvadas y con el suficiente espacio para que estuvieran agachadas adentro. Se sentaron juntas y entonces de repente la tormenta estalló sobre ellas de toda su terrible furia. Las montañas retumbaban con los truenos y con el sonido de las rocas que caían, y las grandes avalanchas también. Los rayos iluminaban sin cesar y corrían por el suelo con crepitantes llamas. Luego descendieron las lluvias y vinieron las inundaciones, y los vientos soplaban y golpeaban sobre las montañas hasta que todo lo que las rodeaba parecía que se estremecía, temblaba y caía. Las aguas de la inundación se precipitaron enseguida por los elevados riscos y una torrente se derramó sobre las rocas donde estaba enclavada la cueva, de modo que toda la entrada estaba cerrada con una catarata. Pero ni una sola gota cayó dentro de la cueva donde estaban sentadas las tres en el suelo. Después de haber estado sentadas allí por algún tiempo y que la tormenta, lejos de aplacarse, parecía que aumentaba en fuerza, miedosa puso en silencio su mano en el pecho y sacó el bolso de piel que llevaba siempre, vaciando el montoncito de piedras y guijarros en su regazo. Los miró. Eran las piedras memoriales de todos los altares que habían construido a lo largo del camino, desde la vez que estuvo de pie junto al pastor en el estanque y permitió que él le plantara la espina en su corazón al principio del viaje, hasta ese momento en que estaba agachada en una estrecha cueva sobre la cual toda la montaña parecía estar a punto de caer. Nada le quedaba sino la orden de ofrendar la promesa por la cual lo arriesgó todo, por la cual comenzó el viaje. Observó el montoncito en su regazo y se preguntó con lentitud: ¿las echaré fuera? ¿Acaso no son inútiles todas las promesas que me dio en el camino hasta aquí? Entonces, con los dedos helados, tomó la primera piedra y repitió las primeras palabras que pronunció junto al estanque. Haré tus pies como de ciervas y te pondré en los lugares altos. Habacuc 3:19. Permaneció con la piedra en su mano por un largo tiempo. Luego dijo poco a poco: no he recibido los pies de cierva, pero estoy en los lugares altos que nunca imaginé posible. Y si muero aquí, ¿qué importa? No me desprenderé de ella. Puso de nuevo la piedra en la bolsa, tomó la siguiente y repitió: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Juan 13:7. Y con un pequeño sollozo dijo: al menos la mitad de esto es cierto, y quién sabe si la otra mitad de eso no es verdad.
pero no me desprenderé de ellas. Recogió la tercera piedra, citó: esto no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Juan 11:4. No es para muerte, repitió, aun cuando él dice, ofrece la promesa como una ofrenda quemada. Sin embargo, dejó caer de nuevo la piedra en la bolsa y tomó la cuarta. El grano se trilla, pero no se trillará para siempre. Isaías 28:28. No me puedo separar de esta, dijo volviéndola a poner en la bolsa, y tomó la quinta. ¿No podré yo hacer contigo como este alfarero?, dice el Señor. Jeremías 18:6. Sí, dijo ella, y la puso en la bolsa. Tomando la sexta, repitió: pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí, yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Isaías 54:11. Entonces no pudo continuar, sino que lloró con amargura. ¿Cómo me separaría de esta?, se preguntó, y la puso en la bolsa con las otras y tomó la quinta. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Juan 10:27. ¿Me desprendería de esta?, se preguntó. ¿He escuchado en realidad su voz o he estado engañada todo el tiempo? Entonces, como pensó en su rostro cuando le dio esa promesa, la colocó en la bolsa diciendo: renunciaría a esta, y tomó la octava. Ahora verás lo que yo haré. Éxodo 6:1. Recordando el precipicio que parecía tan terriblemente imposible y cómo él la llevó a la cima, puso la piedra junto con las otras y tomó la novena. Dios no es hombre para que mienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló y no lo ejecutará? Números 23:19. Por un largo tiempo permaneció sentada, temblando con esa piedra en la mano, pero al final dijo: yo he dado la única respuesta posible cuando le dije: si tú quieres engañarme, hazlo. Entonces dejó caer el helado guijarro en la bolsa y tomó la 10ª piedra. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Isaías 30:21. En eso ella se estremeció, pero después de un rato añadió: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:8-11. Poniendo la 10ª piedra en la bolsa y después de una larga pausa, recogió una fea y pequeña piedra que estaba en el suelo de la cueva y la dejó caer junto con las otras 10, diciendo: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Atando de nuevo la bolsa, dijo: aunque todo el mundo me dijera que no tienen valor, aún así no puedo separarme de ellas. Y puso la bolsa una vez más en su pecho. Pena y su hermana estaban sentadas en silencio junto a ella, observando con fijeza mientras ella examinaba el montoncito de piedras en su regazo. Ambas rieron de una forma extraña, como si fuera de alivio y agradecimiento, y dijeron juntas: descendió la lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7:25. Para entonces la lluvia había cesado. El torrente de agua ya no caía sobre las rocas y solo quedaba una ligera niebla. El retumbar de los truenos y el rugido de las avalanchas se perdían en la distancia, y cuando salieron con cuidado de la cueva desde las profundidades les llegó a través de los claros de la niebla las alegres notas de un pájaro. Quizá fuera hermano de ese que cantaba en los empapados bosques al pie de los lugares altos. Él logró la victoria, ¡hurra! Él logró la victoria, ¡hurra! A medida que las claras notas venían flotando hasta ellas, en miedosa se quebrantó la frialdad de su corazón. Luego desapareció. Apretó sus manos de forma convulsiva contra la pequeña bolsa de piedras como si contuvieran un tesoro de gran valor que ella pensó perdido, y dijo a sus compañeras: la tormenta pasó. Ahora podemos continuar nuestro camino.
A partir de ese lugar, el sendero era muy escarpado, pues ahora iba directo hacia la ladera de la montaña, de modo que era tan recto y empinado que a menudo Miedosa lo único que podía hacer era andar a gatas. Desde el principio tenía la esperanza de que mientras más alto fuera y más cerca estuvieran de los lugares altos, más fuerte se iba a sentir y tropezaría menos, pero era todo lo contrario. Mientras más ascendían, más consciente era de que la abandonaban sus fuerzas, que la debilidad crecía y tropezaba más. No pudo menos que darse cuenta que este no era el caso de sus compañeras. Mientras más ascendían, más vigorosas y fuertes parecían estar. Y esto no era bueno porque con frecuencia casi tenían que llevar cargada a Miedosa, pues parecía agotada y exhausta por completo. Es por eso que progresaban con mucha lentitud. El segundo día llegaron a un lugar en el que una pequeña cavidad en la ladera de la montaña formaba una diminuta meseta. Aquí borboteaban un manantial del Risco y goteaba a través del hoyo y bajaba por el costado de la montaña en una pequeña cascada. Cuando se detuvieron para descansar, la voz le dijo a Miedosa: bebe del arroyo al lado del camino y te fortalecerás. Agachándose donde manaba el manantial entre las rocas, llenó su boca con el agua, pero en cuanto se la tragó se dio cuenta de que era tan abrasadora y amarga que su estómago la rechazó por completo y fue incapaz de retenerla. Se arrodilló junto al manantial, jadeando por un momento, y luego dijo con mucha quietud y suavidad a través del silencio: mi señor, no es que no quiera, pero no puedo beber de esta copa. Hay un árbol que crece junto a ese manantial de Mara, contestó la voz. Quiebra un pedazo de la rama y cuando la tires a las aguas se endulzarán. Miedosa miró al otro lado del manantial y vio una pequeña acacia de 3 espinas con una rama a cada lado del bifurcado tronco del árbol, como los brazos de una cruz. Estaban cubiertas con unas largas y puntiagudas espinas. Congoja avanzó, quebró un pedazo de la acacia de 3 espinas y se lo trajo a Miedosa, quien lo tomó de sus manos y lo tiró al agua. Al hacer esto, inclinó su cabeza de nuevo para beber. Esta vez encontró que había desaparecido la picante y quemante amargura, y aunque el agua no era dulce, la pudo beber con facilidad. Bebió sedienta y descubrió que debía tener propiedades curativas, pues casi de inmediato estaba maravillosamente renovada y fortalecida. Luego recogió su 12ª y última piedra, allí, junto al agua de Mara, y la puso en su bolsa. Después que descansaron un poco, ya estaba dispuesta para reanudar el viaje, y esta vez estaba muchísimo más fuerte, pues a pesar de que el camino era incluso más escarpado que antes, no estaba tan debilitada ni exhausta. Esto la consolaba muchísimo, puesto que para entonces tenía un único deseo en su corazón: llegar al lugar señalado y cumplir la orden que le dieron antes de que se agotaran las fuerzas por completo. En el tercer día, alzó sus ojos y vio el lugar de lejos, el gran precipicio y la cascada. Cerca del mediodía, llegaron hasta la niebla que rodeaba el lugar señalado.